Un millonario abandonó a su amada de forma cruel. 10 años después, quedó paralizado al verla con un joven idéntico a él en un restaurante de lujo. Antes de empezar me gustaría que te suscribieses al canal, y que me digas por los comentarios de dónde nos estás viendo. Había una vez un hombre llamado Rodrigo Velasco, un empresario exitoso y millonario, que en su juventud había sido el epítome de la arrogancia y la ambición. A los 28 años, con el mundo a sus pies, había conquistado negocios, amigos, y a una mujer que lo amaba con todo su corazón, Valeria. Ella, una joven de origen humilde, lo amaba de manera genuina, sin importarle su fortuna ni sus posesiones. Para Valeria, Rodrigo era todo. Pero para Rodrigo, ella representaba solo una etapa en su vida. Rodrigo, cegado por el éxito y la idea de que siempre encontraría algo mejor, decidió abandonarla sin siquiera darle una explicación. Un día, mientras Valeria esperaba ansiosa su llegada para una cena especial, él le envió un frío mensaje. Esto no está funcionando. Mereces algo mejor. Adiós. No hubo más palabras, ni explicaciones, ni encuentros. Rodrigo dejó que la tristeza la consumiera y se concentró en expandir su imperio. En su mente, pensaba que ella eventualmente lo olvidaría, como una sombra más en su ajetreada vida. 10 años pasaron, y durante ese tiempo, Rodrigo lo había logrado todo. Su fortuna se había multiplicado, y había tenido varias relaciones fugaces con mujeres que nunca lograron tocarlo como lo hizo Valeria. Se había vuelto aún más poderoso, pero algo dentro de él estaba vacío. Aunque nunca lo admitía en voz alta, a veces en las noches solitarias pensaba en Valeria y en cómo la había dejado. En su interior, justificaba que fue lo mejor para ambos. Ella, seguramente, ya habría encontrado a alguien más, o al menos eso se repetía para calmar su conciencia. Una tarde, Rodrigo entró a un restaurante de lujo, uno de los más exclusivos de la ciudad, acompañado por algunos colegas de negocios. Era un hombre que imponía respeto y todas las miradas se dirigían a él. Mientras caminaba hacia su mesa, vio algo que lo detuvo en seco. A pocos metros de él, en una mesa elegantemente decorada, estaba Valeria. No la había visto en una década, pero su belleza seguía siendo tan impactante como el primer día que la conoció. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su risa, suave y melodiosa, llenaba el ambiente. Pero lo que realmente lo dejó paralizado fue el joven que estaba sentado a su lado. El chico, que parecía tener unos 9 o 10 años, era la viva imagen de Rodrigo cuando era joven. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos penetrantes, la misma sonrisa encantadora. Era como si estuviera viendo una versión más joven de sí mismo. La mente de Rodrigo empezó a girar sin control. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo era posible que se pareciera tanto a él? Una oleada de preguntas lo invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, Valeria levantó la vista y lo vio. Al principio, sus ojos reflejaron sorpresa, pero pronto una fría serenidad los invadió. No hizo ningún esfuerzo por saludarlo ni por hacerle notar su presencia más de lo necesario. En cambio, se inclinó hacia el niño y le susurró algo al oído, lo que provocó que el pequeño sonriera. Rodrigo, lleno de confusión, no pudo contenerse. Su corazón, que durante años había estado endurecido por la frialdad de los negocios y el poder, ahora palpitaba con una mezcla de arrepentimiento y curiosidad. Se acercó a la mesa, tratando de encontrar las palabras correctas. Valeria, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. No puedo creer que seas tú. Y miró al niño, incapaz de ocultar su asombro. ¿Quién es él? Valeria lo miró con calma, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. Este es Nicolás, respondió ella, acariciando la cabeza del niño. Mi hijo. Rodrigo sintió un nudo en la garganta, incapaz de procesar lo que veía. Se parece tanto a mí, dijo, con la voz rota. Era como ver un reflejo de su juventud. Todo el control que siempre había mantenido sobre su vida parecía desmoronarse en ese instante. ¿Es mío? Valeria lo miró, con una mezcla de tristeza y desafío en sus ojos. No, respondió ella, su voz firme pero suave. No es tuyo, Rodrigo. Pero sí, se parece a ti, y eso es una cruel ironía del destino, ¿verdad? Rodrigo no podía entender cómo algo así podía ser una coincidencia. El niño era prácticamente su réplica. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías un hijo? Insistió él, su mente nublada por la confusión y el arrepentimiento. Parte de él estaba aterrado de la respuesta. Valeria lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué no lo es, Rodrigo? Después de que me abandonaste,
Estaba destrozada. Durante meses me sumí en la tristeza, pero luego conocí a un hombre maravilloso, alguien que me amó por lo que soy y no por lo que él quería que fuera. Él me ayudó a salir adelante. Pero, como ya no está con nosotros, solo quedamos Nicolás y yo. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un torbellino de emociones lo golpeaba, alivio, pero también culpa. Había esperado que el niño fuera suyo, como una forma de redimirse, de reconectar con Valeria, pero también sintió una punzada de envidia y dolor al saber que ella había encontrado el amor con otro hombre. Un hombre que la había amado de la manera que él nunca había sido capaz. «Lo siento tanto», susurró, con la voz quebrada por primera vez en años. «Nunca debí haberte dejado». Valeria lo miró, sin rastro de odio en sus ojos, pero tampoco con la calidez de quien está dispuesto a perdonar. «Rodrigo», dijo, con una serenidad que solo el tiempo y el dolor pueden otorgar, «lo que pasó entre nosotros quedó en el pasado. Te amé mucho, pero aprendí a vivir sin ti. Ahora tengo todo lo que necesito. No tienes que disculparte, ya no me debes nada». Rodrigo sintió que su mundo, que una vez había sido tan sólido y bajo su control, se desmoronaba a su alrededor. Valeria lo había superado. Había seguido adelante y construido una vida sin él. El niño, aunque no era suyo, era un recordatorio de lo que pudo haber sido y lo que había perdido para siempre. Valeria se levantó, tomó a Nicolás de la mano y, con una última mirada hacia Rodrigo, se alejó. Él la observó irse, sabiendo que nunca la recuperaría, que su oportunidad de ser feliz con ella había desaparecido para siempre. Un joven millonario, atrasado para una importante reunión, vio a una mendiga con un bebé bajo la tormenta, y no creerás quién era. Alejandro, un joven millonario de 28 años, había trabajado toda su vida para llegar a donde estaba. Heredero de una gran empresa tecnológica, su éxito parecía asegurado desde que nació. Aunque tenía todo lo que cualquiera podría desear, autos de lujo, una mansión espectacular, y una empresa que lideraba el mercado, sentía un vacío en su interior, una soledad que ni su éxito ni el dinero podían llenar. Esa tarde lluviosa, Alejandro se preparaba para asistir a una de las reuniones más importantes de su carrera. Los inversores internacionales con los que se iba a encontrar eran cruciales para la expansión de su compañía. Pero como de costumbre, estaba atrasado. Su prisa habitual lo empujaba a revisar los detalles hasta el último segundo. Salió corriendo de su mansión con el maletín en mano y entró en su auto deportivo. Mientras manejaba por las avenidas grises y empapadas, la lluvia caía en cortinas gruesas, casi imposibles de atravesar. Alejandro maldijo el tráfico y el clima, pero, mientras avanzaba, algo llamó su atención. Bajo una marquesina rota, una figura encorvada intentaba protegerse de la lluvia. Alejandro frenó instintivamente. Al observar mejor, vio a una mujer empapada con un bebé en brazos. El niño lloraba desconsoladamente, y la mujer parecía tan frágil que daba la impresión de que se rompería en cualquier momento. Sin pensarlo, Alejandro estacionó el coche y salió bajo la lluvia. Se acercó rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo por el impulso de ayudar. ¿Está todo bien?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. La mujer levantó el rostro, y cuando sus ojos se encontraron, Alejandro sintió un golpe en el pecho. Esos ojos, los había visto antes. La reconoció al instante. Era Sara, una amiga de su infancia. Creció con él en un barrio modesto antes de que su vida diera un giro inesperado cuando su familia recibió la herencia que los convirtió en millonarios. Desde entonces, había perdido todo contacto con ella. Alejandro quedó sin palabras. Sara, la niña con la que jugaba en el parque, la misma que solía defenderlo de los chicos más grandes, ahora estaba frente a él, rota por las circunstancias. Ella no lo reconoció al principio, pues el Alejandro de ahora era muy distinto al niño de su pasado. «Sara, ¿eres tú?», preguntó, su voz casi un susurro, todavía incrédulo. Ella lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocerlo. «Alejandro, no puede ser», murmuró, su voz temblorosa. Alejandro sintió un torbellino de emociones. Los recuerdos de su infancia lo inundaron, y sin pensarlo mucho, sacó las llaves de su mansión de su bolsillo. «Ven, no puedes quedarte aquí bajo la lluvia. Lleva a tu bebé a mi casa, está cerca. Tómate el tiempo que necesites para descansar», dijo, entregándole las llaves. Sara lo miró, perpleja,
y luego al bebé que seguía llorando. No podía creer lo que estaba pasando, pero la desesperación la empujó a aceptar. Gracias, Alejandro. No sé cómo agradecerte, dijo con voz quebrada. No hay necesidad de agradecer, solo ve. Mi casa es tuya por ahora, respondió, intentando tranquilizarla. Sara tomó las llaves con manos temblorosas y, tras intercambiar una última mirada, se alejó hacia la dirección que él le había dado. Alejandro se quedó en su coche unos segundos, viendo cómo su amiga de la infancia desaparecía bajo la lluvia, antes de arrancar hacia su reunión. La reunión con los inversores fue un éxito rotundo. Los contratos estaban listos para firmarse y su empresa daría el salto internacional que tanto había deseado. Sin embargo, por muy bien que hubieran salido las cosas, Alejandro no podía dejar de pensar en Sara. ¿Cómo había terminado en una situación tan desesperada? ¿Qué había pasado con la niña fuerte y decidida que recordaba? Decidió regresar a casa lo antes posible para ver cómo estaba. Al llegar, la lluvia aún caía, aunque más suave. Alejandro entró en su casa sin tocar la puerta, no queriendo incomodar a Sara. Se adentró en el salón y lo que vio lo dejó helado. Sara estaba allí, de pie junto a la chimenea, con una ropa completamente distinta a la que llevaba antes. Su cabello, ahora seco y limpio, caía en suaves ondas, y el bebé, que antes lloraba desconsoladamente, dormía plácidamente en una cuna que Alejandro no recordaba tener en su casa. Pero no fue eso lo que lo impactó. Lo que realmente lo dejó sin palabras fue la expresión de paz en el rostro de Sara. Parecía otra persona, más fuerte, más luminosa, como si la tormenta de su vida se hubiera disipado de golpe. Alejandro, dijo ella, con una sonrisa suave, has cambiado mucho. Sara, ¿qué ha pasado? No entiendo nada. Apenas te reconocí bajo la lluvia. ¿Cómo llegaste a esto? Preguntó, confundido y aún en shock. Ella suspiró, acariciando suavemente la cabeza de su bebé. La vida me llevó por caminos que nunca imaginé. Después de que te mudaste, las cosas no fueron fáciles para mi familia. Mi padre se fue, y mi madre, bueno, cayó en la depresión. Luché, intenté mantenerme a flote, pero el mundo no siempre es justo. Terminé en la calle con mi bebé, sola, sin saber a dónde ir. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escucharla. No podía creer que alguien tan fuerte y valiente hubiera pasado por tanto sufrimiento. Se acercó y, sin dudar, la abrazó. No deberías haber pasado por todo esto sola, dijo, con un hilo de voz. Pero ya no más. No dejaré que te hundas de nuevo. Sara se apartó un poco, sorprendida por su gesto. No vine a pedirte ayuda, Alejandro. No quería que me vieras así, pero la vida me trajo a tu puerta. Alejandro, aún sin comprender del todo, sonrió con tristeza. Quizás la vida nos da una segunda oportunidad, Sara. Esta vez no te voy a perder de vista. Sara lo miró a los ojos, y durante un momento, ambos se quedaron en silencio. La tormenta afuera había cesado, y el sonido de las gotas que aún caían en el jardín parecía marcar el comienzo de algo nuevo. Y así, aquella noche lluviosa cambió el destino de ambos. Alejandro, el joven millonario que creía tenerlo todo, entendió que el verdadero éxito no se medía por las riquezas, sino por la capacidad de tender la mano a quienes lo necesitan. Y Sara, quien alguna vez había sido la fuerte, descubrió que no siempre debía luchar sola. Desde ese día, Alejandro y Sara reconstruyeron su amistad, y ella se quedó en su vida, no como alguien que necesitaba su ayuda, sino como una igual. Juntos, decidieron crear una fundación para ayudar a madres solteras en situaciones de vulnerabilidad, brindando refugio y apoyo a quienes más lo necesitaban. Ambos encontraron algo mucho más valioso que el dinero o el éxito, encontraron un propósito y, sobre todo, se encontraron a sí mismos.